Has puesto tu ley en mi mente y corazón, y ahora lo sé. Obedezco por amor. Shalom, shalom familia, bendiciones, bendiciones. Esperando que Yahweh les esté bendiciendo, les esté guardando, guiando. Para el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante, uno de los fundamentos que hemos estado estableciendo, con la idea de que entendamos cuál es el evangelio de Yahweh. Hay mucha persona por ahí predicando evangelio, pero la pregunta que uno siempre tiene que hacerse, ¿qué tan bíblico es el evangelio que hoy en día se predica? Y cómo nosotros podemos entender si esas cosas que se predican son bíblicas, son ciertas o no. Y bueno, es por esta razón que estamos acá. Hoy corresponde Romanos 14, entendiendo que es uno de los temas más debatidos por el tema del cerdo, por el tema del Shabbat, las fiestas, si debemos o no guardarlas. Y bueno, es un tema realmente sin desperdicio. Nos daremos cuenta realmente a qué se refería Pablo, contexto de Romanos, por qué escribe, a qué se refería, qué pasaba en dicha comunidad, porque recordemos, hermanos, que cada carta tiene un propósito. O sea, si yo ahora mismo le escribo a Alex, escribo por una razón. Hay un problema que se está desarrollando y se escribe específicamente porque hay algo que se quiere solucionar. En este caso no es la excepción. Pablo escribe una carta porque hay una problemática en Roma que tenía que ser resuelta. Y bueno, iniciamos. Me dicen que ya pueden ver la presentación. Pongo aquí en pantalla grande. Romanos 14. Antes de iniciar con el texto en sí, quiero dejar claro algunos puntos que para mí son los más relevantes, y es entender de qué no trata Romanos 14. No trata de autorizar el cerdo. Los animales inmundos siguen siendo inmundos. No trata de abolir la Torá. Pablo la cita y la respeta en todo momento. No trata de cambiar la definición bíblica de comida, o sea, de lo que se puede comer. Solamente se refiere a lo permitido por la Torá, Levítico capítulo 11. No trata de quitar el Shabbat o fiestas bíblicas, ya que los días en debate no son mandamientos de Dios. No trata de permitir idolatría. Pablo condena cualquier relación con cultos paganos. No trata de relativizar la santidad. El llamado a la pureza sigue vigente y es para todos, judío y griego. No trata de anular diferencias culturales. Enseña a respetarlas, no a borrarlas. No trata de imponer libertinaje disfrazado de fe. La libertad en Mashiach no es licencia para pecar. Entonces, hermanos, estos puntos los quiero dejar bien claros, porque yo sé que desde que una persona empieza a leer Romanos 14, lo primero que le pasa por la mente es que está tratando de que Pablo autorizó el cerdo, la serpiente, todo ese tipo de cosas, y que también el Shabbat, bueno, pues lo guarda el que quiere, el que así lo siente en su corazón. Pero nos estamos dando cuenta de que Romanos 14 no trata de eso. Bien, por aquí tenemos de qué si trata Romanos 14. ¿De qué si trata? Trata de unidad en medio de diferencias culturales, judíos y gentiles conviviendo en la misma fe, en la misma comunidad. El débil y el fuerte en la fe, en la confianza, ahí tenemos la palabra pistis en griego. Respeto mutuo según el nivel de entendimiento. Recíbanlos, respétenlos, abrácenlos, ayúdenlos independientemente de la capacidad que tengan de entendimiento. La comida en discusión no es cerdo. Se trata de alimentos permitidos por la Torá.
con sospecha de idolatría. Ahí entramos con el tema de conciencia. Conciencia sobre carne ofrecida a ídolos. Lo que es limpio no se vuelve inmundo por superstición, salvo que tu conciencia lo perciba de esa manera. O sea, si el chivo es puro, por la conciencia del hermano no puedo decir que es inmundo. Ahora, si lo percibe de dicha forma, pues para él lo es. Evitar tropiezos y divisiones, no imponer tu libertad si afecta al hermano más débil. Los días no son el Shabbat ni fiestas bíblicas, son ayunos o prácticas devocionales voluntarias. Importantísimo ese punto. Todo limpio es igual lo permitido por la Torá. No se incluye nada inmundo. En las escrituras, mis hermanos, no todo es todo y nada es nada. El todo es un grupo en el todo y el nada es un grupo en el nada. No sé si me di a entender. Amor hacia el prójimo por encima de la opinión personal. La ley del amor guía la convivencia comunitaria. Entonces, ya acabamos de ver de qué no trata Romanos 14 y de qué sí trata Romanos 14. Estos puntos son muy importantes porque, como les decía al inicio, yo sé que cada persona que lee Romanos 14, dependiendo de los lentes que se ponga, pues va a haber cosas distintas, pero esta es la realidad bíblica que vamos a ver desarrollada en toda la carta de Romanos, específicamente el capítulo 14. Otro detalle importante es este que les coloqué por acá, y es cómo veía Pablo la Torá. ¿Qué hablaba él de ella? O sea, antes de yo leer una carta de Pablo, yo tengo que entender cómo él veía la Torá. Porque si yo no entiendo cómo veía Pablo la Torá, pues yo voy a decir que Pablo estaba quebrantando el mandamiento. Yo voy a decir que Pablo estaba diciendo, cómanse el cerdo, no guarden el Shabbat, no celebren las fiestas. Entonces, el fundamento, aparte de entender de qué trata y no trata Romanos 14, es también comprender cuál era la visión que tenía el que escribió las cartas. Si el que escribió la carta obedece la Torá, promueve la Torá, bendice la Torá y habla Torá, yo tengo que entender que todo lo que manifiesta en su carta va con respecto a esa línea teológica. No puedo entender y no puedo imaginarme que si el apóstol Pablo favorece la Torá y la predica, él en sus cartas va a mandar a las personas a comer cerdo. Y eso es algo importante que se entienda, porque una vez entendemos que Pablo nunca predicó en contra de la Torá, entendemos y redefinimos totalmente la interpretación que le dábamos a sus cartas. Llámese Colosenses, Gálatas, Romanos, etcétera, etcétera. Entonces hago esa pregunta ahí, ¿cómo veía Pablo la Torá? ¿Qué hablaba de ella? Ahí me gustaría que los hermanos me ayuden con la lectura. Ahí tenemos unos cuantos textos para dejar claro esa parte. Amén. Dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hechos 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, es cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos
y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amén. Amén, amén, excelente. Qué interesante este punto, mis hermanos, porque vemos cómo Pablo hablaba bien de la Torá. O sea, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, yo soy el carnal, pero la ley es espiritual. ¿Cuál ley? La ley que predicaban nuestros padres. La ley, Torá, Levítico, Números, todo lo que está ahí. Entonces es importante entender esto porque el fundamento de quien escribe la carta y la forma en cómo éste veía la Torá nos dice que él estaba 100% a favor de lo que la ley decía. Esto nos hace comprender que él, siendo promovedor de esta Torá, pues nos muestra que lo que escribe en su carta no es que se puede comer el cerdo y que ya en Shabbat no hay que guardar. Hay otros textos por aquí también. Amén. Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Eloah? Porque como está escrito, el nombre de Eloah es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Ahí tenemos a un Pablo defendiendo Torá. O sea, Pablo está dejando claro cuál es la verdadera Torá y cómo realmente es que nosotros tenemos que obedecerla y vivirla. O sea, tú te apoyas en ella, ¿cómo es que le estás quebrantando? En otras palabras. O sea, vemos a un Pablo que no tan solamente habla bien de la Torá, sino que defiende su fundamento. Y el fundamento es que se le obedezca, que se le sirva, que se le viva día tras día. Amén. Podemos continuar. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, no codiciarás. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si no la usa legítimamente. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Excelente. ¿Cuántos textos, mis hermanos, que nos muestran cómo Pablo hablaba tan bien de la Torá? O sea, cuando ya nosotros vemos esta cara de Pablo y redefinimos el concepto que Pablo tenía de la Torá, ahora entendemos todo lo que las cartas nos muestran. Interesante ver esto, como Pablo en todo lo que expresaba hablaba muy bien, y es un punto que quería dejar bien claro porque yo sé que las personas que predican a Pablo pues entienden a un Pablo anti-Torá, a un Pablo anti-Mashiach, que iba 100% en contra de todo lo que la ley decía. Sin embargo, nos damos cuenta acá que por el contrario, todo lo que Pablo predicaba era estrictamente establecido por la Torá y siempre siguió ese mismo lineamiento. Las cosas que están escritas, los profetas, los salmos y en todas las cartas, en todo lo que Pablo hablaba, siempre estaba involucrada la Torá y los profetas también. Bien, continuamos. Contexto histórico.
Esta partecita también es sumamente importante al momento de hablar de la carta, ya que cada vez que uno lee una carta, hay ciertas preguntas que se hacen. No se hace ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué le escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Cuáles fueron las posibles razones? Y bueno, el contexto histórico, mis hermanos, al momento de hablar de una carta, nunca podemos pasarlo por alto. Bien, ¿a quién escribe Pablo? Pablo escribe a la comunidad de creyentes en Roma compuesta por, ahí tenemos dos grupos de personas, judíos mesiánicos, los cuales eran observantes de la Torá que creían en Yeshua, y gentiles conversos al Mesías, algunos procedentes del paganismo, otros temerosos de Dios. Y bueno, ¿qué problema había en esta comunidad? Había tensión entre los que eran fuertes en la fe, con más conocimiento, más confiados en lo que hacían, y los que eran débiles, con menos entendimiento y menos confianza sobre la libertad en Yeshua, especialmente en temas de comida y días. Pablo no está discutiendo si se puede comer cerdo o no, como ya veíamos al inicio y hablábamos de esa parte. El problema era el consumo de carne sacrificada a ídolos o comida de mercado que posiblemente había sido dedicada a dioses paganos. La práctica de ayunos y días especiales, recordemos, no el Shabbat ni fiestas bíblicas, sino ayunos voluntarios. Romanos 14:1. En el primer versículo del capítulo tenemos lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Antes de continuar, es bueno comprender aquí que lo que se está debatiendo no es Torá, mis hermanos. Eso es bueno dejarlo claro. La disputa que se está dando aquí es sobre opiniones, sobre criterios, sobre formas de pensar. Aquí no se está debatiendo si se guarda o no Shabbat, si se come o no cerdo, si usted puede quebrantar las fiestas o obedecerlas. Lo que se está de entrada fundamentando aquí es no contiendan por opiniones. Por eso, mis hermanos, en todo este recorrido acerca de Romanos 14 o por Romanos 14, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo no está a favor de ninguno. Usted va a ver a Pablo en el centro como juez. Ni se va para la izquierda, ni se va para la derecha. O sea, él está ahí. Corrige al uno y corrige al otro. Le habla al uno y le habla al otro. Entonces, es importante entender esto, mis hermanos, porque de entrada el contexto nos muestra que lo que se está desarrollando aquí es no contender, no pelear, no disputar por opiniones. ¿No, Torah? Bien, les puse por acá algunas preguntitas con sus debidas respuestas. Y la primera es, ¿quién es el débil? El débil aquí es el hermano que teme comer ciertas cosas por temor a contaminarse espiritualmente. Con respecto a los animales que se sacrificaban para posteriormente ser consumidos como alimento. El fuerte es el que sabe que el ídolo nada es. Ahí tenemos 1 Corintios 8:4. Y que mientras no se coma algo claramente inmundo como cerdo o sangre, no hay impureza espiritual en lo que Dios ya ha permitido. Es importante saber aquí, la palabra dada por Pablo es que reciban a los débiles en la fe para no contender sobre opiniones. Opiniones, lo puse en negrita ahí para que se entienda esa parte, por opiniones. Este punto es sumamente importante porque la contienda advertida aquí no es por la palabra de Yahweh en sí, sino por la opinión que pudiera tener cada uno de los integrantes de la comunidad en Roma de cómo percibe las cosas en un ambiente personal. Romanos 14, versículo 2 al 4. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor
está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Lo primero, mis hermanos, es entender que aquí no se habla de todo, en el sentido de cerdo, camarones, serpientes, ese tipo de cosas. Ese todo en las escrituras siempre va a estar limitado a lo que bíblicamente Yahweh declaró como limpio y que, como bien sabemos, se puede comer. Como les decía al inicio en las escrituras, no todo es todo y nada es nada. Es importante entender ese punto porque a veces nosotros entendemos que las escrituras mencionan el todo y generalizamos todas las cosas, pero es el todo dentro del marco de lo permitido. Este todo está limitado por el contexto bíblico a lo que es comida. Para un hebreo, todo nunca incluye cerdo. Solo incluye lo que Levítico 11 considera como comida. Otro punto también es entender que recordemos que Pablo les escribe también a judíos y es totalmente contradictorio que una persona con una cultura judía se le esté indicando que puede comer de todo. Son varios puntos que uno puede tomar como fundamento para esto, pero el detalle es entender, hermanos, que no todo es todo, sino que el todo está dentro del marco de lo que el Todopoderoso determinó como alimento limpio. Ahí tenemos algunos textos con respecto a esa parte del todo, así que si me pueden ayudar con esos. Génesis 6:19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Amén. Antes de continuar con el otro, fíjense qué interesante. Este todo, bueno, consideramos los peces también como animales. Sin embargo, ese todo se entiende que los peces no entran ahí. Ese todo se refería directamente a las bestias. Sin embargo, él dice, de todo lo que vive, imagínense ahora Noé sacando ballenas, sacando tiburones y metiéndolo ahí en una pecera, qué sé yo. No. De todo lo que vive. Evidentemente que no está comprendiendo que el todo no es el todo, sino que el todo son esas bestias que están en el campo y les especifica directamente cómo lo iba a hacer dentro del arca. Es simplemente para mostrar que en las escrituras, cuando se dice todo, no es generalizando absolutamente todo, sino que es dentro de un marco. Amén. Continuamos. Deuteronomio 14:11. Toda ave limpia podéis comer. Marcos 7:19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Esa partecita ahí la coloría porque ustedes saben que eso ahí es un comentario. Pero recuerden que ahí se está dando la disputa sobre el ritual que tenían del lavamiento de manos y cómo Yeshua está contendiendo con esto y con los fariseos con respecto a esta parte, ya que era una tradición. El detalle aquí está que, como ya bien ustedes lo saben, que cuando un alimento usted lo tocaba sin lavarse las manos, pues era considerado inmundo. Yeshua, evidentemente, como no es algo estipulado por la Torah, va en contra de esto y ahí se le agregó el comentario, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, si lo pudiésemos tomar como que algo que directamente estuvo ahí, bueno, también entendamos que el todo aquí, todos los alimentos, eran todos los alimentos que se podían comer, que los fariseos, por cuanto algunos no se lavaban las manos, entendían que habían sido contaminados. Para la mentalidad de ellos, el alimento era contaminado. Sin embargo, si nos vamos por un contexto meramente bíblico, según lo que la Torá estipula, no era así. Bien, continuamos. Amén. Primera de Timoteo 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, amén. Gracias, hermanos.
Fíjense qué interesante este texto que terminó de leer el hermano Pablo en 1 de Timoteo 4, 4, 5. Es un punto también interesante ahí porque dice, porque todo lo que Yahweh creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Cuál es el todo que el Eterno creó que es bueno? Lo que dice Levítico 11. Eso. Y eso que él dice en Levítico 11 que ustedes y yo podemos comer, nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra, importante, por la palabra de Dios es santificado, no por el concepto o la opinión que uno de nosotros tengamos. Es por la palabra. Y eso es un punto interesante, mis hermanos, porque lo que santifica es la palabra. La palabra, bueno, y como leíamos ahorita, Pablo dice, ¿cómo conocería lo que es pecado si la ley no lo dijera? O sea, ¿cómo lo conocería? No supiera que codiciar es pecado si la Torá no dijera, no codiciarás. Entonces, por la palabra de Dios es santificado. ¿Qué es santificado? El alimento que el Todopoderoso creó. Por la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Levíticos 11. ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Y por la oración también. El otro, como leía la hermana Carmenza, come legumbres. ¿Por qué? Porque quiere evitar carne que haya sido ofrecida a ídolos. Conciencia. No por razones de Torá, mis hermanos. No por la Torá, sino por miedo al contexto pagano del mercado. Recuérdese que Roma no abunde mucho en esa parte, pero Roma era un pueblo altamente idólatra. Prácticamente todo lo que se vendía en la carnicería previamente ya había sido sacrificado a un ídolo. Y era un asunto que literal, si usted se ponía muy quisquilloso, no encontraba absolutamente nada que comer. Nunca se iba a comer un pedacito de chivo. Nunca, nunca, porque prácticamente todo lo que se vendía en la carnicería ya había pasado por un ritual. Increíble. Amén, mi hermano. Raimi, aquí no se refiere que en la carnicería esta persona iba a comprar un trozo de cerdo y que por eso mejor comía legumbres, sino como tú dices, compró un trozo de res, pero estaba sacrificado a un ídolo, posiblemente. Entonces, para evitar eso, pues se abstenía de comprar y de comer esa carne de res. Pero no está hablando sobre que en la carnicería iba a agarrar, no sé, cerdo o iba a agarrar otra carne de algún animal impuro, sino de los animales limpios que podrían haber estado ofrecidos a un ídolo. Amén, amén, hermano. Totalmente, totalmente. La conciencia. Imagínense una persona que venía creciendo en la fe, su confianza no estaba tan fundamentada. Bueno, entendía que esto pudiese ser un pecado. Y para evitar eso, mucha gente se volvía vegetariano, literal. Gente que comía carne, hermanos, se volvía vegetariano, porque su conciencia constantemente, pues, les acusaba en ese aspecto. Y bueno, eso es lo que Pablo nos está manifestando acá. Bien, continuamos. Cuando Pablo dice, nada es inmundo, habla de alimentos limpios que algunos veían como contaminados por razones ceremoniales o culturales. Todas las cosas son limpias, se refiere a todas las carnes permitidas por la Torá. Nunca incluye lo que Dios ya había llamado inmundo. En otras palabras, Pablo no está en contra de lo ya dicho por Yahweh, sino que está resolviendo disputas de conciencia, contiendas sobre opiniones, como veíamos al inicio, dentro de la comunidad de creyentes en Roma, siempre bajo el marco de la Torá. Fíjense qué interesante lo que nos muestra Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? Nadie. Nadie. Si el cerdo es inmundo, ¿quién lo hará limpio? Nadie, mis hermanos. Absolutamente nadie. Amén. Continuamos. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahweh le ha recibido. Pablo pide respeto mutuo. Recuerden, versículo 1, reciban a los débiles en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Respétense. No está dando una nueva ley sobre la alimentación, no está autorizando carne inmunda, solo está diciendo algo como esto. Si uno por conciencia no quiere comer del mercado, ya que entiende que lo que se vende ahí ya fue sacrificado previamente, de lo que se vende en la carnicería, no lo juzguen. Y si otro come con conciencia limpia, él entiende que para sí los ídolos nada son, no lo juzguen tampoco, porque a ustedes dos al final Yahweh los recibe, porque ninguno quebranta Torah con lo que con respecto a este punto hace. Ese es el detalle. Por eso vemos a un Pablo, mis hermanos, como le decía al inicio, en el centro. O sea, Pablo está en el centro, ni está a favor del que come, ni está a favor del que no come. Él le dice al que come, pero también le dice al que no come. Bien, ¿a quién recibe Yahweh? Importante porque les puse en negrita arriba, porque Yahweh le ha recibido. Entonces me hizo una pregunta cuando estaba desarrollando el estudio y era, ¿a quién recibe Yahweh según las Escrituras? Ahí tenemos algunos textos que me gustaría que leamos. Salmo 15. Adelante, hermano, adelante. Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Segunda de Crónicas 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ezequiel 18, 21, 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo. En su justicia que hizo vivirá. Amén. Entonces, ¿a quién recibe Yahweh? Al que es íntegro, al que hace justicia, al que habla verdad. El que es limpio y puro, al que se humilla, al que se convierte de su mal camino, al que busca su rostro, al que se aparta de sus pecados y al que guarda todos los mandamientos. A ese es a quien recibe Yahweh. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El juzgar a los demás. Ok, el juzgar a los demás. Esa respuesta dada por Pablo, les puse acá, nos muestra un rechazo de parte de él como apóstol hacia cosas que no tenían ningún sentido. Recordemos, hermanos, que la disputa aquí es sobre opiniones, no sobre Torah. Por eso es que vemos a Pablo condenando el juicio en este caso, porque era un juicio injusto. O sea, todo lo que es injusto es condenado por el apóstol aquí. Ya que recordemos que las mismas escrituras enseñan que podemos juzgar, importante, pero con justo juicio. El problema aquí no es juzgar. El problema está en que lo que se juzga muy probablemente esté siendo injusto o no tenga ninguna importancia frente a problemáticas espirituales reales. ¿Por qué Pablo condena el juicio? Porque no tiene relevancia espiritual. No tenía ningún fundamento acorde a la Torá. Entonces, ¿qué hacemos juzgando estas cosas? ¿Qué hacemos juzgando estas cosas? Recordemos que en Romanos 14 no se disputa sobre cosas bíblicas, sino sobre opiniones, lo cual son asuntos no esenciales de la fe. Las opiniones no son asuntos esenciales para la fe, mis hermanos. Lo esencial para la fe es la Torá, es la ley de Yahweh, es la palabra poderosa del Eterno que tiene la capacidad de cambiar al ser humano. Bien, tenemos algunos textos aquí con respecto a esto.
Voy a leer el primero, Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. No es que no puedes juzgar, sí puedes hacerlo, pero no según las apariencias, no según tu criterio, no según tu opinión, sino juzgad con justo juicio, según la Torá, según la palabra. Amén. Primera de Corintios 5, 12 y 13 dice, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Gálatas 6:1. 6. Dale, Dale, mi María. hermano. No, dale, Ángel. Dale. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. O sea, el problema no es el juicio, el problema es juzgar injustamente. Eso es lo que la Escritura nos muestra. Podemos juzgar, pero justamente, hermanos. Y Mateo 7 es interesante porque precisamente es el mejor ejemplo de un juicio injusto. Como yo, siendo ladrón, estoy juzgando a los ladrones. O sea, esa es la injusticia más grande, mis hermanos. Pero fíjense cómo Pablo en 1 Corintios 5 manda a juzgar. Juzguen, usen la palabra, sáquenlo de ahí. Entonces es importante entender esto porque cuando Pablo, vemos esa negativa de él en la carta de Romanos capítulo 14, específicamente ahí, cómo él va en contra del juzgar, es porque lo que se está juzgando no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bien. Deuteronomio 1, 16 al 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano. Juzguen. Y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, lo traeréis a mí y yo la oiré. Fíjense qué interesante. Entonces el mismo Todopoderoso manda a juzgar, pero que el juicio, mis hermanos, cuando es por la palabra, no es de nosotros. El juicio es del Todopoderoso, porque la palabra que yo os hablo no es mía, es del Padre que me envió. O sea, si juzgamos, tiene que ser según la palabra del Todopoderoso para que el juicio no sea de nosotros. Por eso es que aún nosotros emitimos un juicio como personas, aplicando la palabra tal y como lo establece el Todopoderoso. En efecto, el juicio que estamos emitiendo es del Todopoderoso, porque el juicio se hace siguiendo el criterio de su propia palabra. Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Deuteronomio 16, 19 al 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh Dios te da. Tenemos por aquí Romanos capítulo 14, versículos 5 al 9.
Y dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Mashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Bien, el primer texto que tenemos por acá, el primer versículo que vamos a observar aquí es el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Los días. Recordemos que Pablo no está discutiendo nada con respecto a las fiestas que Yahweh desde la eternidad preparó para su pueblo. Tampoco se refiere al Shabbat, las fiestas bíblicas que observamos ahí en Levítico 23, las cuales Pablo siempre honró. Y como lo vemos en textos como Hechos 26, que los vamos a leer, también el versículo 16, Primera de Corintios 5:8. Entonces es importante esto, mis hermanos, porque como vimos al inicio, Pablo predicaba Torá, Pablo iba acorde a la Torá, Pablo seguía los rudimentos establecidos por el Todopoderoso, y esto, cuando lo vemos manifestado aquí en la carta, entendemos plenamente que ni se refería a las fiestas, tampoco se refería al Shabbat. Bien, tenemos algunos textos ahí para que los leamos. Amén. Hechos 26 y luego el 16 dicen: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. O sea, vemos a un Pablo promoviendo fiestas, hermanos. Vemos a Pablo promoviendo fiestas. Entonces, ¿qué entendemos? Que los días de los cuales se está hablando en Romanos 14:5 no son fiestas bíblicas. Importantísimo. Pablo promueve fiestas. Bien, continuamos por acá. Diferencia entre días. No es Shabbat, como ya vimos, ni fiesta bíblica, sino días especiales de ayuno o devoción que algunos observaban. Se refiere a días de ayuno voluntario, por ejemplo, los lunes y jueves que los fariseos ayunaban por temas de tradición, votos personales o prácticas devocionales. Bien, ahí tenemos unos textos. Bueno, tenemos un texto, si alguien lo puede leer, y continúa con lo demás que está debajo. Lucas 18:12, parábola del fariseo y publicano. Ayunó 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que ganó. Bien, aquí puse, no es una fuente extra bíblica, pero que es sumamente interesante para tocar este punto de los días de ayuno y ese tipo de cosas. Y ahí tenemos el Didache 8:1, a final del siglo I, principios del siglo II. Esto tiene que ver con el tema de las culturas, las tradiciones, de los ancianos y todo ese tipo de cosas. Y dice así: que vuestro ayuno no sea con los hipócritas. Recordemos ese punto que tocaba Pablo con respecto a los gentiles, de cómo ellos veían a los gentiles como perros. Era impresionante. Y dice
que vuestro ayuno no sea con los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Vosotros, en cambio, ayunad el cuarto y el día de preparación. El cuarto y el día de preparación. El segundo día era el lunes y el quinto día el jueves, o sea, si era que lo hacían para ellos los hipócritas, y bueno, pues ellos lo hacían un día totalmente diferente. También tenemos por ahí el Talmud babilónico. Aquí encontramos que los fariseos ayunaban lunes y jueves, porque eran los días en que Moisés, según ellos, subió y bajó del monte Sinai. Recuerden que las tradiciones de los ancianos tenían una influencia muy fuerte, y por lo regular cada una de las cosas que se hacían tenían un trasfondo en dichas tradiciones. Bueno, lo veíamos cuando Pablo tocaba algunas cosas del tema de los gentiles, y bueno, también aquí lo vemos con el tema de los ayunos. Este es el punto, mis hermanos, que en efecto se desarrolla en la parte de Romanos capítulo 14. ¿Por qué no es Shabbat ni fiestas bíblicas? Un punto importante es que Pablo nunca relativiza mandatos claros de Dios. Nunca lo hace, mis hermanos. Él está fielmente apegado a lo que dice la Torá, a lo que dicen los profetas. Shabbat y las fiestas están establecidas como estatutos perpetuos, lo cual quiere decir para siempre. Esto lo vemos en Éxodo 28 al 11, Levítico 23. Si Pablo cuestionara su obligatoriedad, estaría contradiciendo lo que él mismo defendió en Hechos 24:14, que lo leímos anteriormente, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El contexto es comida y ayuno. Versículos 2, 3 y 6 mencionan comer o no comer. El vínculo es claro. Había personas que guardaban ciertos días de ayuno y otros que no. Práctica común en el judaísmo y el mundo greco-romano. Los judíos, fariseos, ayunaban regularmente lunes y jueves. Esa partecita ahí la observábamos en Lucas 18:12 en la parábola. En el mundo romano también había días religiosos en los que se ayunaba o se evitaban ciertos alimentos. Y recordemos que la comunidad de Roma era mixta, judíos y gentiles conversos, lo que generaba en algunos aspectos o en muchos choques culturales. En el judaísmo, por ejemplo, observamos en el tema de los ayunos, Zacarías 7:5, vemos ahí ayunos del quinto y séptimo mes que fueron establecidos por costumbre, no por mandato de la Torá. Recordemos, mis hermanos, que con estos puntos la Torá no da ley en sí, y muchas de estas cosas eran sujetas a culturas, como el ser humano en sí lo percibía. Y bueno, Esther 9:31, ayunos de Purín, añadidos por tradición también. Lucas 18:12, ayunos 2 veces por semana, práctica farisea, tal y como lo vimos en algunos textos ahí extrabíblicos. En el mundo gentil, Hechos 14:13, 18, los gentiles dedicaban días, por ejemplo, a honrar a sus dioses con ofrendas y ayunos. En Hechos 17:23, observamos ahí también el altar al Dios no conocido. O sea, vemos que en esta comunidad de Roma, partiendo desde el judaísmo y del mundo gentil, observamos culturas distintas. Y precisamente eso es lo que en toda la carta hemos venido hablando. Y cuando mencionábamos la parte de lo que sí habla Romanos 14, mencionábamos este choque cultural que había entre estos dos grupos de personas, los gentiles y los judíos. El problema en Roma, choques de conciencia. Recordemos que la comunidad estaba formada por judíos creyentes, celosos de sus días de ayuno y devociones, altamente celosos. Recordemos al Pedro que decía, cuán abominable es. La Torá no lo dice, la Torá no lo decía la tradición. Cuán abominable es para un judío sentarse con un gentil.
La Torá no lo decía, pero Pedro era extremadamente celoso de su tradición. Entonces, el judío creyente en sí era extremadamente celoso de su tradición, de sus días de ayuno y devociones adicionales añadidas a la Torá, añadidas, no de la Torá en sí. Gentiles creyentes no veían sentido en esas costumbres y podían despreciarlas, lo cual generaba fricción con el tema de las opiniones. Pablo está diciendo, si alguien dedica un día especial al Señor, aunque no sea mandato de la ley, no lo juzgues. Si el judío quiere ayunar el lunes y el jueves, déjelo que ayune. Ahora, si el otro no lo hace, tampoco lo juzgues. Lo importante es que ambos lo hagan para el Señor, porque ni uno está bien, ni el otro tampoco. Ninguno se están bien. Aquí el punto es entender que lo que ustedes discuten no es Torah, sino opiniones. No se trata del Shabbat ni de las fiestas. Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. ¿Que abraza qué? Que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Hechos 13, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Yahweh. Shabbat en Hechos, mis hermanos. Hechos 18:4. Y discutí en la sinagoga todos, no uno ni dos, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pablo no toca ni abroga Shabbat ni las fiestas bíblicas. El debate aquí es sobre días de ayuno voluntario o tradiciones. El principio es no juzgarse mutuamente por prácticas devocionales no obligatorias. El criterio es, sea que comas o ayunes, que sea para el Señor. Amén. Que debemos estar plenamente convencidos. Importante, mis hermanos. Cada uno tiene que estar plenamente convencido en su propia mente. Pero ¿de qué tenemos que estar convencidos? Uno se pregunta, yo me hice esa pregunta, ¿de qué tenemos que estar convencidos? La Biblia enseña que estar plenamente convencido no es cuestión de sentimiento ni costumbre cultural, sino de plena conformidad con la palabra de Yahweh. Ese convencimiento es válido únicamente cuando lo que hacemos está claramente aprobado por las Escrituras. Ahí usted está convencido en su propia mente de que lo que hace está bien, porque la Torá lo dice. No añade ni quita a lo que Dios ha dicho. Y por último, está hecho para la gloria de Dios y no para nuestra conveniencia. El amor sobre todas las cosas. Tenemos algunos textos ahí, si me pueden ayudar. 16:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Éxodo Éxodo 24:7. Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Amén. De eso, mis hermanos, es de lo que tenemos que estar plenamente convencidos. No podemos estar convencidos de otra cosa. ¿De qué tenemos que estar convencidos? De hacer conforme a todo lo que Él nos manda. De que tenemos que vivir según su palabra. De eso, mis hermanos, es que nos convencemos. No de cómo nos sentimos o de nuestra costumbre cultural. Tenemos otros textos aquí. Si pueden continuar, voy a leer el primero, Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer. Escuchemos de qué tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar convencidos de cuidar de hacer todo lo que yo te mando, dice Yahweh. No añadirás a ello, ni de ello quitarás.
Amén. Continuamos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 19:7-8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Isaías 8:19-20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré por ti, sobre ti. Amén, amén. De eso, mis hermanos, que acabamos de leer ahí, es de lo que tenemos que estar convencidos. Entonces, usted tiene que estar plenamente convencido en su mente de que usted con lo que hace no está quebrantando Torah. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Estén plenamente convencidos en su propia mente de lo que están haciendo. Bien. Romanos 14:10-13 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Argumento de Pablo. Pablo no está diciendo no corrijas nunca a tu hermano, porque en otros pasajes manda a exhortar, como lo veíamos anteriormente. Cada uno hace lo que quiere, lo cual contradice toda la enseñanza bíblica. Pablo no está diciendo eso, porque hay algunas personas que yo sé que piensan que Pablo le está dando luz verde a ambos grupos. Al que lo quiera hacer, hágalo, y al que no lo quiera hacer, no lo haga. Pablo no está diciendo eso, no lo dice. ¿Qué sí está diciendo? No te coloques como juez sobre cosas que Dios no ha declarado como pecado. Ahí sí. Especialmente en temas de conciencia y prácticas devocionales voluntarias, ahí entre paréntesis, tradiciones. Recuerda que el juicio final lo hará Dios y será con base en su palabra, no en tradiciones humanas. Jesús le decía a los fariseos, no soy yo que los voy a juzgar en aquel día. Es la palabra que yo les estoy dando. Esa palabra los juzgará a ustedes en aquel día. Juzgar injustamente, condenar sin base bíblica, Mateo 7:1-2, Santiago 4:11-12, no los vamos a leer, pero bueno, es un fundamento que tienen ahí para observar esa parte. Juzgar rectamente, evaluar conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, como lo veíamos, según la justicia eterna y la ley que es esa verdad. Aquí en Romanos 14, Pablo se refiere al primer caso, juicios basados en opiniones personales o costumbres culturales. Esa parte, mis hermanos, la he mencionado mucho porque es lo que más tenemos que tener claro, que lo que se disputa aquí es opinión personal y costumbre cultural. El tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ante mí se doblará toda rodilla, Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo mismo que
luego cita el apóstol Pablo. No poner tropiezo, Pablo cambia de no juzgar a no ser piedra de tropiezo. Tropiezo, aquí les puse la palabra en griego que es proskonma, el Strong 43-48, que prácticamente es algo que induce a otro a caer en pecado o apartarse de la fe. Es alguien que se pone ahí y hace que el otro peque. Esa es su función. No se trata de no incomodar al hermano por cualquier cosa, sino de no hacer algo que lo lleve a pecar contra su conciencia, y menos por cosas insignificantes. Levítico 19:14 nos habla de esto y dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Cuál es el ciego? El débil en la fe, según Romanos 14:1. Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Yahweh. Mateo 18:6-7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, esos débiles en la fe que venían entrando ahí en Romanos 14:1, mejor le fuera, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, aquí vemos, mis hermanos, un fundamento bastante claro, no tan solamente en el Brit Hadashah, sino también en el Tanaj. No poner tropiezo, 1 Corintios 8:9-13, dice Pablo lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra, llevémoslos este texto también al contexto de Romanos, y digamos quizás esto, pero mira que esta libertad de tú comerte la carne que te comes, porque entiendes que como los ídolos para ti nada son, no hay problema, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que eres fuerte en la fe, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Mashiach pecáis, contra Cristo peca. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No poner tropiezo. No seamos piedra de tropiezo para el débil en la fe. Romanos 14:14-20 dice: yo sé y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, no sea criticado, no sea estorbado, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero nada es malo, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Prácticamente lo que menciona Pablo en Romanos 14:14 es lo mismo que le dice a los Corintios en el capítulo 8, versículo 9. Es prácticamente lo mismo. Lleva el mismo mensaje, ya que ahí hablamos de contextos similares. Nada es inmundo en sí mismo. Recordemos lo que decíamos al inicio de que en las Escrituras nada es nada y todo no es todo. Pablo está hablando dentro del marco de lo que Dios ya declaró como limpio según la Torá. No está diciendo puedes comer cerdo o cualquier cosa, sino que entre las cosas limpias
que ya fueron declaradas limpias, ninguna es inmunda en sí misma. Lo mismo que le dijo a Timoteo, porque lo que Dios creó, eso, nada de todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias, y nada es de desecharse. Nada es de desecharse de lo que él declaró como limpio. Si alguien piensa que es inmunda, por ejemplo, por haber sido ofrecida a un ídolo, su conciencia la considera prohibida para él. Primera de Timoteo 4, 4 al 5, aquí lo puse nuevamente, todo lo que Dios creó es bueno. Aquí se habla de alimentos que Dios ya aprobó y que se reciben con acción de gracias. El amor limita mi libertad. Si lo que como hace que mi hermano se contriste, no ando en amor. Amar implica ceder mi derecho si eso va a dañar la fe de otro. Pablo dice, si para mi hermano el comer carne va a ser tropiezo, no como carne jamás. Me convierto en el vegetariano más empedernido, sería yo. No sea vituperado vuestro bien. El bien aquí es la libertad en Mashiach para disfrutar de lo que Dios permite, lo que Él te permite hacer para disfrutar de eso. Si la uso sin sabiduría, esa libertad, los de afuera o los más débiles pueden verlo como algo malo. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa libertad que tenían los hermanos en Roma, algunos pues no la estaban usando correctamente. Y es lo que vemos acá. No destruir la obra de Dios por la comida. La obra de Dios es igual el hermano que está creciendo en la fe. Esa es la obra. Que el pueblo crezca, que el hermano se llene de la palabra, que la gente se arrepienta de sus pecados y que todos puedan conocer que Yahweh es el único y verdadero Dios. Todas las cosas a la verdad son limpias. Nuevamente se refiere a lo que Dios declaró limpio. Es malo que el hombre haga tropezar, aunque sea algo lícito. Si lo uso mal, es pecado, ya que esto no proviene de fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice Pablo, es pecado. Romanos 14, 20 al 23. Bueno es no comer carne, aquí está. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tú apruebas que comer carne está bien, bienaventurado tú, si no te condenas por eso. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué es condenado? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si para ti comerte ese pollo es pecado, no te lo comas, porque si te lo comes, vas a pecar. Porque lo que comes no proviene de fe, sino que proviene de la duda, proviene de la incertidumbre. Y nada que venga de la incertidumbre agrada al Todopoderoso. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Yahweh. En lo que comemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo caminamos, si no tenemos fidelidad, si no estamos convencidos por Él, mis hermanos, no podemos agradarle. La actitud protectora, Pablo propone un principio de amor. Es mejor abstenerse de algo temporalmente si eso evita tropiezo. Esto no significa ceder ante todo capricho religioso, sino que dentro de las comunidades que tenemos con nuestros hermanos, evitar acciones que lleven a otro a actuar contra su conciencia. La fe personal y la conciencia limpia. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Fe aquí es convicción, fidelidad, estamos plenamente convencidos de eso, de que algo en este caso es correcto según la palabra.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Eres dichoso si lo que tú apruebas está en plena armonía con la voluntad de Dios y tu conciencia no te acusa. Hechos 24:16 dice Pablo, y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia nos acusa, mis hermanos. Y por eso Pablo dice, yo prefiero dejar de comer carne. ¿Por qué? Porque procuro tener siempre esa conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El principio universal. Si alguien duda que algo esté bien, pero lo hace igual, peca, aunque lo que haga no sea objetivamente malo. La duda significa que no está plenamente convencido por la palabra, y eso rompe el principio de fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí fe no es solo confianza en Dios, sino certeza, convicción de que lo que estás haciendo es aprobado por Dios y que no afecta en ningún aspecto. Proverbios 3:5-6, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú entiendes que está bien o mal. Apóyate en lo que dice Él, fíate de Él. Reconócelo en todos tus caminos, pon su palabra en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yahshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagamos esas cosas en su nombre. Y recordemos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es la Torá. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo en nombre de Él. Pablo no autoriza romper los mandatos de Yahweh, ni comer animales inmundos, ni ignorar las fiestas de Dios. Está enseñando que en cosas que Yahweh no ha definido como pecado, el amor gobierna sobre la libertad personal. Todo debe hacerse con plena convicción, fundada en la palabra. No debemos hacer tropezar al hermano, ni por comida, ni por bebida, ni por días de ayuno, costumbres humanas. Y finalmente la obediencia a Yahweh y la edificación mutua están por encima de los debates culturales o de conciencia. Bien, mis hermanos, esto era lo que tenía para ustedes. Hay otros textos por ahí, pero bueno, como era mucho, no quise cargarlos demasiado. Así que entender, mis hermanos, que Pablo siempre predicó conforme a la Torá. Nunca llevó otro mensaje. Y el mensaje es claro, hermanos. El mensaje es claro. Obediencia a la Torá, seguir el camino, obedecer a su palabra y entender que lo que el Todopoderoso declaró, eso es. El hermano Pablo hablaba de que Yahweh no cambia. Y cuando a veces decimos que ciertos principios cambiaron o pensamos así, estamos haciéndolo a él mentiroso, porque predicamos una palabra que no es la que él realmente dijo. Recordemos que en él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Y también la palabra establece que primero pasará el cielo y la tierra, pero que su palabra no pasará, porque su palabra es eterna. Así que, mis hermanos, bendiciones. Y bueno, vamos, no sea el hermano Pablo, Leo. Adelante, hermanos. Amén. Más claro ni el aire, ¿verdad? Entonces, creo que muy bien, hermanito. Qué bien explicado. Muchas gracias. Igual, ¿verdad? Si alguno tiene todavía alguna duda, pregunta, siempre y cuando no sea de los temas que vamos a ver adelante para no hacer spoiler, ahí yo les diría si la respuesta viene luego. Pero yo creo que está muy claro y bueno, por eso es que son fundamentos, es decir,
¿Qué es la intención con esto? Y nosotros sabemos porque estuvimos en el otro lado de la cerca toda la vida, entonces sabemos que textos como este son los caballitos de batalla que usábamos para decir, no, yo puedo comer ahora de todo. Y bueno, cuando se analiza de verdad y a la luz de la escritura, no de lo que dicen los hombres, de las tradiciones, a la luz de la escritura, vemos que no es como creíamos. Hay un texto que derrumba toda esa teoría que Raimi desarmó también de que, no, es que aquí dice que todo, entonces eso incluye cualquier animal. No, que ahí dice que todo, entonces, y es uno que dice, el mismo Pablo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene y de ninguna cosa me dejaré dominar. Entonces, si uno aplica ese concepto a ese todo me es lícito, entonces te es lícito matar, adulterar, fornicar, robar, mentir, y cualquier persona que conozca lo mínimo que sea de Dios, sabe que no te es lícito matar, ni mentir, ni fornicar, y entonces ese todo no dice que todo te es lícito, sino que todo dentro de lo que ya Yahweh delimitó, te es lícito. Entonces, hay que tener cuidado cuando se entienden esos todos como un todo absoluto, ¿verdad? Y no un todo sujeto a lo que ya él habló. Entonces, muchas gracias, Raimi. Yo no tengo dudas. Si alguno quiere hacer pregunta o comentario, abre el micrófono y lo hace, porfa. Claramente se ve la intención de la enseñanza. Sí, y eso es lo que tenemos que ver. Mira gracias hermano Raimi, espectacular. La palabra del Eterno es maravillosa, gracias hermano por esta gran bendición. Cuando tú ves la palabra correctamente, con la perspectiva que la ve el Eterno, te vas a dar cuenta de que como nos quisieron meter la palabra, es un completo misterio y ministerio de la iniquidad. La iniquidad es la no Torah, es no hacer lo que al Padre le agrada. Es impresionante como nos enseñaron. Eso es aberrante. O sea, como a negar la ley a la Torah del Eterno a como de lugar y a no hacer bien la distinción de las cosas. Una ley es para los judíos y otra para los gentiles, ¿no? Pura mentira. Tanto el uno como el otro. Entonces, es increíble el ministerio y ministerio de la iniquidad, que ya estaba en operación en los tiempos de Pablo. Imagínense ya después de 2000 años. Entonces, el Padre nos está sacando a los que seamos de Él y tengamos el Espíritu Santo. El Padre nos va mostrando y nos va sacando de esa, como dice la palabra en Apocalipsis, salid de Babilonia, pueblo mío, no te hagas partícipe de sus abominaciones. Y solamente los que tienen los ojos para oír, los ojos para ver y los oídos para oír del Eterno, van a darse cuenta de cuál es la Babilonia que el Padre dice que tenemos que salir. ¡Wow! Y hemos estado todos ahí y hay que abrir los ojos y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Con esto, hermano, increíblemente impresionante. Quería anotar eso porque la voz de nosotros debe ser voz de atalaya para que ese gran pueblo que está allá metido, en el cual andábamos nosotros allá metidos, oiga la voz y pueda salir. Porque es lo que al Padre le interesa, no lo que a estas personas les interesa. Llevar al error a muchísima gente. Entonces, bendito sea el Padre por la palabra y que el Padre nos bendiga a todos. Muchas gracias, Raimi. Muy bueno. Desde el principio pusiste las bases, lo explicaste muy bien, pusiste los puntos sobre las IES, me gustó mucho. Cualquiera lo puede entender y no hay dudas, no hay dudas y no hay pretexto.
para cuando se nos dijo alguna vez en cualquier movimiento que hayamos estado o pertenecido, de que si a Dios le importaba lo que tú comías o que si a Dios le importaba el día en que tú adorabas, no cabe duda ya. A Dios, más allá de que le importe eso, que sí le importa, que sí le interesa también nuestra conciencia, como bien dices, que nosotros vivamos no por nuestra conciencia, sino por la palabra, sino por el mandamiento, que aprendamos lo que dice el mandamiento y que lo guardemos tal cual. Si nosotros le metemos lo que alguien dice, lo que alguien opina, lo que alguien juzga, entonces es como nos vamos a hacer todos un revoltijo de cosas y vamos a errar. Entonces es imperativo que nosotros prediquemos y que nosotros conozcamos el mandamiento, no la opinión, no la conciencia de alguien o la nuestra, sino la palabra tal cual, así como lo acaba de decir Pablo. Y gracias, muy buena enseñanza. Yo quería aportar algo, ¿verdad? Bueno, aportar, no, más bien darle gracias a Raimi por la enseñanza que fue muy directa y eso me pareció muy bonito. También quería como que poner en marcador, ¿verdad? Así de grande, la paciencia que tenemos que tener ante el débil, ¿verdad? Porque a veces a nosotros se nos revela algo y a la otra persona no, y queremos imponer porque sí lo revelado, ¿verdad? Entonces, ese consejo de la paciencia, que no es a la fuerza, que no es porque sí, porque quiero, sino esa paciencia de esperar o de con la misma palabra tratar de convencer, ¿verdad? Y entender que no es a nuestro tiempo, sino es al tiempo de Yahweh. Entonces, es muy bonita porque no solamente podemos extender eso que nos enseñaste o que leímos en las escrituras, no solamente es al ayuno y a la comida, ¿verdad? Es una extensión a todo, a todo. Entonces, muy linda tu palabra, Raimi. De verdad que Yahweh te usó y yo sé que va a llegar a muchas personas, muy fácil de entender para aquellos que sigan la constancia de las escrituras como la seguimos nosotros contigo, es fácil de entender. Incluso para nosotros que ya tenemos tiempo, ¿verdad? En esto hubieron detalles que yo dije, wow, o sea, qué interesante, ¿verdad? Entonces, es lo lindo que aprendamos con amor, que aprendamos con respeto, que aprendamos con paciencia, que entendamos que donde nosotros estábamos, porque yo enseñé muchas cosas como pastora, muchas cosas mal. O sea, yo ahora me arrepiento tanto, ¿verdad? Pero yo lo entendí así, yo lo creí así con todo mi corazón, lo creí así. Y ahora deshacer eso en mi mente para poderlo llevar, pero llevarlo con amor. Entonces, es el, ¿cómo se llama? A lo que nos confronta la palabra, con paciencia, con amor, con esa paciencia que Dios nos tuvo a nosotros en este caminar, desde que empezamos a creer, de que con esa misma paciencia hasta ahorita, es la misma paciencia con que tenemos que llevar a estas personas que el mismo Yahweh nos va poniendo en el camino. Te agradezco mucho, bendigo a tu familia, bendigo esa revelación que has tenido y, y estoy muy feliz de haber escuchado la palabra que escuché hoy. Excelente, Raymond. Muchas gracias, gracias, gracias. Yo creo que, como dijo Pablo, más claro no podía ser. La verdad es que es o sea, me tocó mucho en mi corazón porque uno siempre tiene muchas batallas constantemente sobre este tema. Hubo mucha claridad y yo creo que estoy segura que Yahweh nos está preparando para dar un mensaje muy limpio. Hay muchas luchas, yo le confieso, no es fácil. Quisiera hablar todo el tiempo de todo el conocimiento que he adquirido de la palabra, pero no es fácil. Siempre me encuentro con tropiezos, no sé, hay momentos que no sé cómo afrontarlos, pero esto yo estoy segura que es la forma que el Señor me está o nos está preparando
para poder llevar un mensaje con mucho amor, porque aquí es con mucho amor. Es donde tenemos que aceptar, hay que aceptar. Yo veo aquí aceptación y amor por el prójimo cuando hablemos. Se presentó, por ejemplo, ayer el caso sobre imágenes, ¿no? Una imagen y llegó y me dijo un amigo, ¿será que llevo esta imagen? Carmenza, ¿cuál le gusta más? Pues no, yo le dije, yo no la llevaría, usted me está preguntando, usted sabe qué pienso, pues no puedo estarles todo el tiempo como diciéndole las cosas porque se molestan. Entonces le dije, pero pues, usted me pregunta, yo no la llevaría, no sé, si usted la quiere llevar, pues escójala, ¿no? A su gusto. Entonces hay una persona que refuta y yo le digo, yo solamente digo lo que pienso, lo que el Señor me ha mandado a hacer. Si la quieren tomar, pues bien, y si no, pues no, yo estoy mandada a predicar la palabra, ¿sí? Solamente. Entonces no es fácil. Y tiene uno encontrones, tiene uno, pero aquí le toca pedirle al Señor que nos dé el amor para llevar este mensaje tan espectacular que es muy fuerte. Gracias, Raimí, gracias a todos. Bendito Yahweh, te damos gracias por esta palabra de hoy. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en Shabbat y disfrutar la delicia de tu palabra. Te pido que bendigas a la familia de Raimi y que lo bendigas a él mismo, que sigas dando de ti. Te damos gracias por él. Te damos gracias por cada uno de los que están en el grupo y extiende esta bendición a sus familias, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Te damos la gloria y la honra todo el tiempo y siempre deseamos este día para estar contigo. Te pido que bendigas nuestra semana, esta semana que entra, que sea de bendición para nuestras familias, para nuestros trabajos. Te pido que si hay algún enfermo sea sanado, porque tú eres un Dios misericordioso. Te pido que si hay necesidad sea suplida. Te pido que se ayude una enseñanza que sea con amor, con misericordia. Te damos las gracias en todo momento porque sabemos que tú eres el Dios verdadero, el Dios vivo, ese Dios que murió por nosotros y que nos da hoy esa revelación de la palabra. Gracias porque estamos donde estamos. Gracias por el grupo. Y te pedimos que cuando abramos YouTube, que sea una extensión, que podamos evangelizar hasta lo último de la tierra, como dice la Escritura. Te damos la gloria, la honra, a ti sea todo el poder. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.